tuberculosis. Paciente de 58 años, es masculino, acude a urgencias por presentar fiebre, diaforesis nocturna, tos, pérdida de peso de 2 meses de evolución. Se realizan pruebas de laboratorio y una radiografía de tórax que muestra una cavitación apical en el lóbulo superior del pulmón derecho. Etiología y epidemiología. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa de origen bacteriano, causado por diversas especies del género Mycobacterium. La especie más importante y representativa de este complejo es Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch, el cual es un bacilo ácido alcohol resistente. Aerobio estricto, no esporulado, inmóvil y no productor de toxinas. La tuberculosis se ubica dentro de las principales enfermedades infecciosas en el mundo, con mayor incidencia en países de bajos ingresos. Las personas con algún grado de inmunodepresión son las más afectadas. Se distinguen dos tipos de poblaciones. 1. Población con alta prevalencia, inmigrantes o habitantes en áreas de alta prevalencia. Personas sin hogar, personal médico, residente o trabajadores de penitenciarias. Contactos cercanos a pacientes con tuberculosis activa. Y 2. Población de alto riesgo, VIH, inmunosupresión, insuficiencia renal crónica, diabetes mellitus, drogas intravenosas, alcohólicos, desnutrición, malignidad, gastrectomía y uso de biológicos. Por otro lado, también es importante identificar a la población de alto riesgo para tuberculosis resistente, que presenta en aquellos con fracaso al tratamiento, exposición a personas con tuberculosis persistente, fracaso al tratamiento primario, baciloscopía positiva al segundo o tercer mes de tratamiento, recurrencia después del incumplimiento terapéutico o exposición donde hay brotes de alta prevalencia. Patogenia. Las formas de transmisión de la tuberculosis puede llevarse a cabo de persona a persona, a través de partículas suspendidas en el aire que contienen el bacilo, expelidas por el paciente bacilífero con la tos. Las gotas infecciosas se conocen como flush o droplets, con un diámetro de 0.5 a 5 micrómetros y se pueden producir alrededor de 400.000 con un solo estornudo. La probabilidad de una transmisión eficaz aumenta con el número de partículas contaminadas expelidas por el enfermo. Lo adecuado que sea la ventilación del área, la duración de la exposición y la virulencia de la cepa de Mycobacterium tuberculosis. También pueden transmitirse por vía digestiva, sobre todo al ingerir leche no pasteurizada procedente de vacas infectadas por Mycobacterium bovis. La dosis infectante es baja, de modo que la inhalación de una sola de las bacterias puede causar infección. Posterior a la inhalación del bacilo llega al espacio alveolar, en donde produce replicación bacteriana lenta, de 14 a 21 días. Ulteriormente se disemina a través de los vasos linfáticos hacia los ganglios linfáticos regionales, donde ello da lugar al complejo primario de Ranke, formado por la tríada neumonitis, linfangitis y adenitis. Tras el drenaje linfático y una replicación bacteriana no controlada, el bacilo alcanza el torrente sanguíneo y se disemina por la vía hematógena al resto de los órganos, donde anida y queda en el estado latente sin replicación. En la clínica, la infección tuberculosa latente no genera síntomas, por lo que el diagnóstico se basa en el test cutáneo de Matthews o PPD, derivado del proteínico purificado. Los individuos con esta infección no pueden contagiar, sin embargo, en algunos casos el control de la concentración bacilar se pierde. Se reanuda el crecimiento y se puede generar una tuberculosis activa o enfermedad tuberculosa propiamente. La reactivación puede tener lugar en órganos distintos al pulmón. Progresión. Al estar en contacto con el bacilo pueden suceder 4 cosas. 1. Una infección. 2. Tuberculosis primaria. Y 3. Tuberculosis latente. Y 4. Reactivación de la tuberculosis latente. Alrededor del 50% de las personas expuestas a una persona bacilífera se contagia. De estos, 5% desarrolla tuberculosis clínica en los 2 primeros años de la primera infección y el resto queda en estado latente. De ese último grupo, 5 desarrolla tuberculosis activa en algún momento de su vida. El riesgo de reactivación se ve incrementado con la alteración en el sistema inmunitario. En pacientes infectados con VIH y tuberculosis, el riesgo de reactivación incrementa 10% por año. Variedades clínicas. Pulmonar. Se incluye la neumonía tuberculosa y la pleuritis tuberculosa. Neumonía tuberculosa. Puede deberse a primoinfección o reactivación, aunque la infección primaria suele cursar con pocos síntomas.
pausintomática. La primoinfección se caracteriza por la formación del complejo primario de Ruanqui. Se afectan de forma preferente los lóbulos inferiores y el medio. Se pueden observar un nódulo pequeño calcificado, lesión de Kohn. La reactivación se presenta después de un periodo variable de tuberculosis latente y es la forma clínica más frecuente de tuberculosis. Suele ser insidiosa, con febrícula y malestar general. Es frecuente la sudoración nocturna y la pérdida de peso. En cuanto a la semiología pulmonar, se presenta con tos persistente que se puede acompañar de esputo hemoptoicos por erosión de los aneurismas de Rasmussen. Afecta sobre todo los segmentos apicales y posteriores de los lóbulos superiores, al igual que los segmentos superiores de los lóbulos inferiores. La neumonía tuberculosa es muy contagiosa, motivo por el que los pacientes deben estar aislados durante 2 semanas desde el inicio del tratamiento. La definición de tuberculosis a nivel mundial incluye las siguientes características: tos persistente más de 2 semanas, productiva y que en ocasiones acompañe de hemoptisis, además de presentar fiebre de predominio vespertino, diaforesis nocturna y pérdida de peso. Pleuritis tuberculosa. Suele aparecer en personas jóvenes de forma aguda y unilateral. El signo principal es un exudado en el espacio pleural. De manera característica, en este exudado se pueden detectar las enzimas de adenosil desaminasa elevada. Asimismo, el tipo de celular predominante en el exudado son los linfocitos, y las células mesoteliales son escasas. Con la vaciloscopía negativa, y en muchas ocasiones lo que determina el diagnóstico es la pleuroscopía o biopsia pleural, se debe demostrar la presencia de granulomas tuberculosos con bacilos en su interior. Extrapulmonar pueden aparecer en el contexto 1. Tuberculosis miliar diseminada, 2. Reactivación del foco pulmonar, o 3. Ausencia de enfermedad clínica pulmonar. Linfadenitis tuberculosa es la forma más frecuente de tuberculosis extrapulmonar, 40%. Se presenta con adenomegalias cervicales anteriores, posterior a las subclaviculares. En pacientes con VIH seronegativos se notará crecimiento lento, sin dolor y afebriles. VIH seropositivos presentarán fiebre. Para el diagnóstico es necesario la aspiración por aguja fina o biopsia excisional. Tuberculosis genitourinaria causa 15% de las formas extrapulmonares. El acceso es vía hematógena y puede afectar cualquier porción del tracto genitourinario. Es una causa habitual de piuria estéril, leucocitosis en orina sin germen visible. Puede ser causa de esterilidad por afección de los epidídimos en los hombres y las trompas de falopio en las mujeres. Para el diagnóstico se realiza urocultivo y amplificación de ácido nucleico por técnicas de biología molecular. Tuberculosis ósea. Puede afectar cualquier hueso u articulación. La enfermedad de Pott es la más común en 50%. La afección de la columna torácica superior es la más frecuente en niños y la torácica inferior o lumbar superior en adultos. El diagnóstico definitivo se realiza con biopsia y cultivo. Tuberculosis meningia. Tiene una mortalidad del 40%. Los pacientes en riesgo son los menores de 5 años de edad y los VIH positivos. El bacilo se asienta en las meninges de manera predominante en la base encefálica y forma microgranulomas con posterior rotura. El curso clínico tiende a ser agudo, que progresa en días. Los síntomas pueden ser dolor de cabeza, rigidez de nuca, déficits neurológicos, parálisis de nervios craneales, confusión, letargia y convulsiones. En aquellos pacientes que desarrollan tuberculomas, el estudio de líquido cefalorraquídeo suele mostrar linfocitosis, hipoglucorraquia y hiperproteinorraquia. El frotis es inaccesible y cultivos detectan el bacilo en 75% de los casos. Se deben utilizar esteroides en su tratamiento. Tuberculosis cardiovascular. Afecta corazón, pericardio y vasos sanguíneos. Es muy rara y muy peligrosa. El líquido pericárdico se caracteriza por leucocitos de 5.000 a 10.000 con predominio de linfocitos, elevación de proteínas y glucosa disminuida. Los cultivos son positivos en la mitad de los casos. La pericarditis puede evolucionar a pericarditis constrictiva, por lo que deben de utilizar corticosteroides en su tratamiento. Tuberculosis abdominal. Puede afectar el peritoneo y cualquier órgano intraabdominal. La enfermedad peritoneal es una más frecuente y a nivel intestinal afecta el ilion terminal y el ciego. La transmisión puede ser hematógena o por ingesta. El cuadro clínico se basa en el dolor, fiebre, pérdida de peso, anorexia. En el líquido peritoneal se encuentra un gradiente ceroacítico de albúmina menor a 1.1, elevación de los leucocitos con predominio de linfocitos, elevación de proteínas y glucosa disminuida. El frotis y los cultivos son negativos, por lo que debe realizar biopsia peritoneal. Tuberculosis miliar o diseminada. Se debe a la diseminación sanguínea, lo que afecta a distintos órganos. Suele ocurrir en personas con alteraciones graves del sistema inmunitario,
ancianos, clínicamente puede cursar con inicio agudo o subagudo. La sintomatología es dominada por fiebre u otros síntomas constitucionales. Se encontrarán datos pulmonares, 50% de hepatomegalia, 30% esplenomegalia, linfadenopatía y tubérculos coroideos. La radiografía de tórax muestra un patrón de semillas de mijo, patrón reticulonodular pequeño. Por su diagnóstico deben practicar alguno o todos los siguientes cultivos: esputo de orina, jugo gástrico o médula ósea. Si los cultivos fuesen negativos, se podrá optar por hacer otro intento diagnóstico por biopsia hepática. La prueba de Manteux suele ser negativa y la enfermedad es poco contagiosa. Tuberculosis y VIH. Ambas infecciones se sinergizan, acción que incrementa la patogenicidad de cada una. La tuberculosis puede aparecer en cualquier estadio de la infección por VIH. Cuando la inmunosupresión es peor, linfocito CD4 menor a 200, la gravedad de la diseminación de la infección por el bacilo es mayor. Diagnóstico. En todo paciente que se sospeche tuberculosis pulmonar, la aproximación diagnóstica tiene como primer paso realizar la baciloscopía, que consiste en la búsqueda e interacción de BAR, bacilos ácido alcohol resistentes, en esputo, ya que es altamente específica. Se necesitan al menos 3 muestras de esputo y deben enviarse en las primeras 24 horas. De resultar positivas, se inicia tratamiento por 6 horas. En caso de resultar negativa con radiografía normal, persistencia de síntomas, deberá realizar cultivo. En caso de tuberculosis latente, se realizará prueba de Manteux o PPD. Se aplica de manera intradérmica. Cara antero. Manera intradérmica. Cara anteroexterna del antebrazo izquierdo, 0.1 mililitros de PPD, y se interpreta a las 48-72 horas al determinar por palpación los bordes de induración exclusivamente y medir el diámetro transversal de la induración, expresándose el resultado en milímetros. Si la prueba resulta negativa, puede realizarse una segunda prueba de 1 o 3 semanas después. Si la segunda es negativa, entonces se considera que la persona no está infectada. En el cuadro 10.1 se realizan los resultados de la PPD. Tamaño de la induración: pacientes que tendrán una interpretación positiva mayor a 5 milímetros, paciente VIH positivo, inmunosuprimidos, contactos cercanos a pacientes con tuberculosis activa, radiografía de tórax con fibrosis apical, trasplantados, recién nacidos, población pediátrica con desnutrición, mayor a 10 milímetros, todos los demás pacientes con riesgo alto o alta prevalencia. Mayor a 15, todos los demás. Falsos positivos: lectura inapropiada, reacción cruzada con microbacterias no tuberculosas, vacunación con BCG. Falsos negativos: aplicación inapropiada, alergia, tuberculosis aguda y malignidad. El cuantiferón TB o ensayos de liberación de interferón gamma tienen una mayor rapidez, sensibilidad y especificidad que el PPD. Aunque el costo es mayor, su principal utilidad radica en el diagnóstico de la tuberculosis latente, ya que el resultado de la prueba no se ve influida por haber recibido la vacuna de BCG. Por tanto, su principal indicación es identificar a pacientes con tuberculosis latente, quienes a su vez se beneficiarían de recibir tratamiento. Para llegar al diagnóstico se requiere una sospecha clínica elevada. Los hallazgos de la radiografía de tórax dependen si la infección es primaria o reactivación. Sin embargo, no existen signos patognomónicos específicos y la radiografía no confirma el diagnóstico. Estudios microbiológicos. Frotis en búsqueda de BAR. Se pueden utilizar atención de Ciel-Nielsen, Kinjau y anauramina rodamina con una sensibilidad de 50 a 60%. El cultivo es el método definitivo. Se identifican las especies y la antibiograma. Tiene una sensibilidad de 80 a 85% y especificidad de 98%. El medio sólido Lowenstein-Janssen Middlebrook requiere un periodo de incubación de 3 a 6 semanas. En medio líquidos de 3 a 8 semanas y en métodos de cultivo radiométrico de 9 a 16 días. Las pruebas de amplificación de ácido nucleico identifican DNA y RNA, proporcionan una confirmación inmediata. Tienen una sensibilidad y especificidad hasta el 95% y son altamente sensibles, aunque el cultivo es negativo. Pruebas diagnósticas adicionales: se pueden realizar inducción del esputo con nebulización de solución salina hipertónica, broncoespasmo con lavado bronquialveolar, toma de biopsia. Tratamiento.
Los 4 fármacos de primera línea son isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Los fármacos de segunda línea se utilizan en caso de resistencia, intoxicidad e intolerancia a los fármacos de primera línea o ante la imposibilidad de usar la vía oral. Entre estos se encuentran aminoglucosis 2, streptomicina, kanamicina y amicacina, capreomicina, etionamida, cicloserida, linezolid, clofamicina, bedaquilina, dalamanib, carbapenémicos, imipenem o meropenem y quinolona, floxacino y moxifloxacino, tifloxacino. En el cuadro 10.2 se resumen los regímenes de tratamiento. En el 10.3 los efectos adversos y dosis de los fármacos. 10.2 Tratamiento de tuberculosis, distintos escenarios clínicos. Escenario clínico: profilaxis antituberculosis, régimen INH 300 mg vía oral diario, más pirinoxina 25 mg vía oral diario. Duración 6 a 9 meses. Profilaxis en VIH y INH 300 mg vía oral, más piridoxina 25 mg vía oral. Tuberculosis pulmonar inicial: INH, rifampicina, isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol. Mantenimiento: isoniazida y rifampicina 2 meses y 4 meses. Tratamiento extrapulmonar: isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, ósea y articular. Pericarditis: se deberá dar esteroide. Andar esteroide 6 meses, 9 a 12 meses. Resistencia a isoniazida y isoniazida, rifampicina, piracinamida se adiciona FQN en enfermedades extensas 6 meses. Resistencia a rifampicina, isoniazida, piracinamida, etambutol se adiciona a fluoroquinolona en enfermedad extensa. Resistencia a isoniazida y rifampicina se denomina tuberculosis multidrogoresistente. Piracinamida, etambutol, aminoglucósido o capreomicina más tionamida, cicloserina, ácido aminoacetílico, claritromicina o amoxicilina, clavulanato, linezolid. Resistencia a INH, rifampicina más igual a ASM, EMB o piracinamida, FQNMB o PZA. En tuberculosis activa, el AUI y 2AA. Requisitos en isoniazida, rifampicina, FQN y AI. Tuberculosis extensamente resistentes con enfermedad localizada y buena reserva pulmonar. Se debe contagiar. Tratamiento quirúrgico. Dosis de efectos adversos antituberculosis: isoniazida 5 mg kilogramo, máximo 300 mg al día, fase inicial 15 mg kilogramo, máximo 900 kg, fase de mantenimiento, transaminasas, neuropatía periférica, administración de vitamina B6 similar a lupus like. Rifampicina 10 mg kilogramo, máximo 600 mg al día, fase inicial y de mantenimiento. Coloración naranja de orina y lágrimas, trombocitopenia, malestar gastrointestinal, hepatitis, fiebre. Piracinamida 20 a 25 mg kilogramo, máximo 2 gramos al día, hepatitis, hiperuricemia, artritis. Etambutol 15 a 20 mg al día, neuritis óptica. El tratamiento para la tuberculosis se divide en 2 fases: inicial bacteriana y de mantenimiento. Durante la primera fase, 2 meses, la mayoría de las micobacterias se eliminan y los síntomas se resuelven. En la segunda fase, mínimo 4 meses, se eliminan las microbacterias persistentes. La fase inicial consiste en la isoniazida de rifampicina, piracinamida y etambutol, seguida de isoniazida y rifampicina. La duración del tratamiento de tuberculosis pulmonar es de 6 meses. Todo paciente debe recibir una terapia bajo estricta supervisión directa. El seguimiento de los pacientes deberá concluir crema potasio y tirotropina y enzimas hepáticas. Es indicación de tratamiento quirúrgico a los pacientes con fracaso terapéutico, con persistencia de zonas alveolares destruidas, con bronquiectasias, hemoptisis masiva, estenosis braquial irreversible y fístula broncopleural. Monitoreo: la evaluación bacteriológica en pacientes con tuberculosis pulmonar se debe hacer mensual hasta que los cultivos sean negativos. Más del 80% negativiza cultivos a los 2 meses. Cuando el esputo permanece positivo durante 3 meses o más, se considera fracaso el tratamiento. Sin embargo, se debe pedir un cultivo al final del tratamiento para
documentar cura. El monitoreo bacteriológico es un paciente con tuberculosis extrapulmonar es más difícil, por lo que se debe basar en la ciclina y en imágenes. En caso de los pacientes con tuberculosis pulmonar se recomienda un diagnóstico de tórax al final del tratamiento con documentación mejoría. Los pacientes con insuficiencia renal no deben recibir aminoglucósidos y rifampicina, piracinamida y etambutol deben de ajustarse a la función renal. En la patopatía grave se deberán con etambutol, aminoglucósidos. Se detendrá el tratamiento si las transaminasas se elevan 3 veces el límite superior normal de la asociación con síntomas o 5 veces el límite superior normal de los asintomáticos. En caso de artritis gortosa se suspenderá la piracinamida, suspende el uso de rifampicina en presencia de trombocitopenia autoinmunitaria y el etambutol en neuritis óptica. Preguntas de guardia. ¿Cuál es el nombre de distinción de detectar VAR y el nombre cultivo base de huevo? Ciel Nielsen, Lowenstein, Jensen. Persona de edad, ¿cuál es el tamaño de corte para decir que el PPD es positivo? Mayor a 10 milímetros. ¿Cuáles son los fármacos de elección en tuberculosis pulmonar? Isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. La localización de tuberculosis extrapulmonar necesitan a la administración de esteroides, meninge, pericardio. ¿Qué comparación se previene la administración de peridoxina y qué fármacos causa? Se previene neuropatía periférica ya y es causada por isonicida.